Buenas noches, tengan todos mis hermanos. Sean bienvenidos en esta reunión. Es un gozo, como decía mi hermano en la introducción, es un privilegio el poder estar aquí delante de ustedes. Y el día de hoy es un día hermoso por estar delante de Dios, recibiendo de su palabra. Quisiera, mis hermanos, que antes de comenzar cerráramos nuestros ojos y pusiéramos esta reunión en sus manos. Si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que sea Él quien nos hable, le pedimos al Señor que sea Él quien venga a hablar directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo no sé cómo vengas el día de hoy, muchos tal vez cansados, muchos tal vez atribulados, muchos tal vez con muchos problemas, pero hoy Jesús quiere que descanses en Él, que el día de hoy puedas abrir tu corazón a Él y que puedas descansar totalmente en sus brazos, porque como bien decía mi hermano, lejos de Él nada podemos hacer. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Jesús. Padre, nos has guardado, Señor, nos has cuidado, Jesús, y como dije el profeta, Señor, hasta aquí nos has guardado, Señor. Padre, te pedimos, Jesús, que vengas a hablarnos tú, Señor. Que, Padre, prepares el terreno, Señor, para que, Padre, siembres aquella semilla del día de hoy, Jesús. Padre, ayuda, Jesús, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder hablar, Jesús, como tú lo mereces, Señor, como tú eres digno, Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, a entender cada palabra que traes el día de hoy, Señor. Y, Padre, sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado el día de hoy, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Creo que todos hemos utilizado en algún momento una cámara, ya sea una cámara fotográfica, específicamente para puras fotografías, o con el teléfono celular. Generalmente cuando vamos a tomar una fotografía, tomamos la cámara o tomamos el teléfono y apuntamos hacia el objetivo del cual queremos tomarle una foto. La cuestión es que hay veces, si lo haces muy rápido o si no lo haces de la manera adecuada, la imagen se ve borrosa, la imagen se ve distorsionada. Esto significa que la cámara estaba desenfocada, el lente estaba desenfocado, por lo cual quien está tomando la foto debe de presionar el botón o debe de acomodar más lejos o más cerca el lente o la cámara para que justamente la cámara puede enfocar correctamente lo que se quiere fotografiar. Muchas veces nosotros estamos así. Muchas veces nosotros vamos por nuestras vidas sin un enfoque. Tenemos una vida borrosa, tenemos una vida pixeleada, tenemos una vida ahí totalmente turbia, no hay claridad. No existe la claridad en nuestras vidas, vemos todo borroso, no alcanzamos a ver lo verdaderamente importante. Ahí tratas de ver la fotografía que tomaste y no alcanzas a distinguir porque no estaba enfocada, y así nosotros a veces perdemos de vista el objetivo. Perdemos de vista lo verdaderamente importante, lo que queremos alcanzar. Hoy quisiera que meditáramos si es que realmente tenemos una vida enfocada en Dios, si realmente estamos enfocados en lo verdaderamente importante, o tal vez estás viendo borroso. Tal vez el día de hoy tu vida está borrosa, desenfocada. A través de algunos ejemplos vamos a ver a personas que en algún momento de sus vidas también perdieron el enfoque de lo realmente importante. Personas que perdieron el enfoque de Dios, perdieron de vista a Dios. Y quisiera que comenzáramos, mis hermanos, si me acompañan por favor, ahí en el libro del Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3. Versículo 13 y versículo 14. Vamos a ver algunos versículos de aquí de Éxodo. Éxodo 3, 13 y 14. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Allá adelante, por favor, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Éxodo 4, versículo 1 al versículo 5. Dice la Escritura: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí adelante, versículo 10 y versículo 12, dice la Escritura: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y versículo 13 al versículo 16 dice: y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Esta escena viene inmediatamente después de que Dios se le manifiesta a Moisés ahí en la zarza ardiente y le manda una instrucción, le da instrucciones y le dice que él va a liberar al pueblo del yugo de Egipto, de ahí va a liberar al pueblo de Egipto. Sin embargo, aquel Moisés, aquel hombre que escuchó directamente la voz de Dios, empezó a poner pretextos y pretextos y pretextos. Dios mismo se le presentó delante a Moisés, pero su mirada estaba desenfocada. No se daba cuenta del milagro que estaba haciendo Dios delante de él, cómo aquella zarza ardía pero no se quemaba, cómo estaba ahí el fuego en ese árbol. Pero la mirada de Moisés estaba desenfocada. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Dios nos habla, Dios nos pide que hagamos ciertas cosas, pero en lugar de ver a Dios, en lugar de enfocar nuestra mirada en Dios, de escuchar su voz, empezamos a poner pretextos, empezamos a ver borroso, no vemos a Dios delante de nosotros. Es que es muy difícil para mí, es que es mucho lo que me pides, es que qué van a decir mis amigos, es que qué van a decir mis familiares, es que no puedo. Moisés decía: es que yo no sé hablar, es que mira, Señor, no me van a creer. Pretextos y pretextos, porque su mirada no estaba enfocada en Dios, no estaba enfocada en lo verdaderamente importante. Ciertamente por nuestras fuerzas no vamos a poder, ciertamente por nuestras fuerzas no vamos a poder alcanzar el objetivo, pero Dios es el que nos está llamando. Dice Dios: que no soy yo el que hizo al mudo, al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el que va contigo? ¿No soy yo el que va a hablar a través de ti? Pero nosotros vemos el problema, nosotros vemos nuestras limitaciones y no enfocamos nuestra mirada en Dios, no enfocamos aquella mirada en lo verdaderamente importante. Nos distraemos en cosas sin sentido y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Empezamos a ver cosas pequeñitas tan grandes que ni siquiera tienen sentido. Nos distraemos, perdemos de vista a Dios. ¿No les ha pasado que quieren hacer algo para Dios y están decididos, pero por cualquier cosita dejan de hacerlo? Dicen: ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a leer. Y ahí estás, ya te sentaste en la mesa, ya abriste tu Biblia y ya volteaste a ver que el cuadro está chueco. Y dices: voy a acomodarlo. Y ya no solamente viste el cuadro, ya viste que tal vez la pata le falta, la pata de una silla hace falta lijarla, y dices: voy a lijarla primero y después me pongo a leer, después me pongo a orar. Y empiezas a ver cosas insignificantes, empiezas a perder el enfoque por lo cual ibas a hacer. Y te apartas de la mirada de Dios, te apartas de lo verdaderamente importante, haces a un lado a Dios.
Moisés empezó a poner pretextos y pretextos y pretextos para no hacer lo que Dios le había mandado. Ciertamente tenía limitaciones, ciertamente tenía cosas que no le iban a ayudar para liberar al pueblo de Dios de ahí de la mano de Egipto. Sin embargo, no se dio cuenta que Dios estaba con él. Tenía la mirada desenfocada. Hay veces nos distraemos con el teléfono, hay veces nos distraemos con la televisión, con el internet, tantas cosas que nos distraen de obedecer la voz de Dios. Y dices, 5 minutos, nada más un video, nada más contesta un mensaje, y ya te pasaste las horas y perdiste de mirada lo verdaderamente importante. Perdiste la mirada y desenfocaste tu vista. Todo por no estar enfocados en Dios. Todo por no estar decididos y estar enfocados en Dios. Quisiera que viéramos otro ejemplo ahí en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 6. Versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 21. Jueces 6, 12 al versículo 21, dice la Escritura: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón, este hombre que se le había aparecido un ángel de Jehová, y el cual le dijo que iba a librar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Pero ¿qué hizo Gedeón? ¿Cómo lo voy a hacer? Si Dios ya le había dicho: no te envío yo te voy a hacer que venzas. Pero Gedeón diciendo: pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Pero es que yo creo que es demasiado grande el ejército. Y poniendo pretextos igual que Moisés, perdiendo de vista el poder de Dios y viendo sus fuerzas, viendo las limitaciones de sus fuerzas. Quiero que veamos allá adelante, versículo 36 al 40. Jueces 6, 36 al versículo 40. Dice la Escritura: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón, otro hombre que estuvo desenfocado.
Había sido llamado por Dios mismo, le había dicho que él le daría ciertamente la victoria sobre los madianitas, como si fuera un solo hombre, a todo un ejército lo iba a vencer, como si fuera uno solo. Dios le había dado esa promesa, pero ¿qué hizo Gedeón? No solamente dudó, sino que en las dos ocasiones que leímos, puso a prueba a Dios. Primero le dice, hazme señal de que eres tú quien me está hablando, haz señal de que tú eres quien habla conmigo, y después dice, mira, voy a poner ahí un pedazo de lana y te pido que solamente se moje el vellón de lana. Y no conforme con eso, le dice, bueno, no solo eso, ahora te pido que todo se moje menos el vellón de lana. Y así lo hizo Dios. Dios mismo le hizo el llamado y le dijo que iba a vencer, que Él era el quien lo iba a enviar, pero Gedeón estaba desenfocado. No visualizó lo verdaderamente importante, que Dios es el que luchaba por él, que Dios es el que iba a dar la victoria, que él solamente era un instrumento. Pero se sentía demasiado débil porque lo estaba viendo por sus fuerzas, porque su enfoque no estaba en Dios, sino en sus manos. Su enfoque no estaba en Dios, sino en sus habilidades. Nosotros a veces caemos en esta situación, decimos, si de verdad eres Dios, sáname. Si de verdad eres Dios, dame esto. Si de verdad eres Dios, dame aquello. Haz un milagro, llena mis bolsillos de dinero. Y empiezan a poner ahí probando a Dios y probándolo, condicionando nuestra devoción a Dios con lo que le pedimos. Yo te voy a seguir si es que me das un coche nuevo. Yo te voy a seguir si sanas mi enfermedad. Yo te voy a seguir y voy a obedecer si es que haces lo que yo te pido. Condicionando a Dios, condicionando la voluntad de Dios. Gedeón lo hizo porque le faltaba fe para creer en Dios, que era Él quien le hablaba. Sin embargo, muchos lo hacen solamente con el fin de obtener algo a Dios. Ven solamente a Dios como un pozo de los deseos, que ahí van, se acercan y piden un deseo y al instante lo va a hacer. Ven solamente a Dios de esta manera. Sin embargo, hay veces Dios obra y ¿qué hacen? Se van. Dios hace el milagro en sus vidas y se van, porque su enfoque no estaba en Dios. De verdad su corazón no estaba anhelando servir a Dios. A pesar de que hiciera el milagro, solamente estaban poniendo los ojos en su problema. Solamente estaban poniendo los ojos en su enfermedad, en su escasez, en su familia. No estaban poniendo los ojos en Dios. No estaban poniendo los ojos en aquel Dios todopoderoso, en aquel que puede hacerlo y que cambia cualquier circunstancia, en aquel que puede dar la victoria como si fuera uno solo. Muchos estamos así, muchos nos pasa así. Vemos el problema, vemos el ejército y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Si Dios está conmigo, si yo voy a las reuniones, ¿por qué me pasa esto? Gedeón decía, ¿dónde está aquel Dios el cual nuestros padres dicen que nos libró de Egipto, que hizo tantos milagros? ¿Dónde está ese Dios? Y hay veces nosotros tenemos ese pensamiento. ¿Dónde está Dios si es que yo oro todos los días? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está aquel Dios del cual predican los hermanos? Si es que yo asisto a las reuniones, ¿y cómo me va? Porque nuestra mirada no está puesta en Dios, nuestra mirada no está puesta en Jesús, está puesta en el problema, en la enfermedad, en aquello terrenal. Es por eso que muchas veces nos cuesta trabajo seguir a Jesús. Nos cuesta trabajo entregar nuestra vida a Jesús porque nuestra mirada no está puesta en Él. Otro ejemplo, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Juan 11. Versículo 20 y versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 20 y versículo 21. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquella Marta que Jesús le dijo que estaba afanada y turbada por los quehaceres, viene delante de él después de que su hermano Lázaro muere. Si recordamos la historia, Lázaro, Jesús estaba lejos y Lázaro muere, un gran amigo de Jesús. Y dice que estaban todos desconsolados y Marta escucha que Jesús viene a donde sepultaron a Lázaro y se le adelanta y le dice estas palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estoy seguro
que ella vio los milagros que Jesús había hecho en esos tiempos. De hecho, Jesús consideraba a ella y a sus hermanos como amigos, eran sus amigos entrañables, debieron haber convivido bastante con él. De hecho, la Escritura menciona que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Tanto lo quería, tanto lo amaba, que lloró por la pérdida de su amigo. Marta, María y Lázaro escucharon muchas enseñanzas de parte de Jesús y se supondría que confiaban en él por todo lo que habían visto y oído. Se supondría que a pesar de lo que pasara, ellos confiaban porque vieron los milagros delante de sus ojos que Jesucristo había hecho. La cuestión fue que cuando vino el problema a su vida, la situación difícil, Marta perdió el enfoque. Marta perdió de vista a Jesús. Marta perdió de vista los milagros que Jesús había hecho y todo se fue a la basura. Dejó de ver a Jesús por la pena que estaba pasando en esos momentos. Dejó de ver a Jesús porque su hermano había muerto. Y podría ser entendible. Su hermano había fallecido, pero perdió de vista a aquel Jesús que había hecho milagros delante de sus ojos, que ya había resucitado personas. Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Jesús había hecho tantos milagros, pero Marta perdió la vista de Jesús, perdió la vista en Jesús. Desenfocó totalmente sus ojos de lo importante. De igual forma nosotros tendemos a perder la vista cuando el problema llega a nuestras vidas. Cuando la situación difícil viene a nuestras vidas, no aprendemos a depender de Dios y vemos como vemos el problema como imposible de resolver. Vemos el problema tan grande, tan gigantesco. No aprendemos a depender de Dios y creemos que Dios no va a meter su mano. Creemos que el poder de Dios es limitado, que Dios no puede hacer el milagro. Perdemos de vista todo lo que ha hecho con nosotros, perdemos de vista todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas, las grandes maravillas que ha hecho delante de nuestros ojos, en nuestras familias, y terminamos ahogándonos en un vaso de agua. Empezamos a decir: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido antes, no habría pasado esto. Si hubieras venido antes, cuando Jesús ahí estaba, pero tú no lo estabas viendo. Cuando Jesucristo estaba ahí, pero tu mirada estaba puesta en tu problema. Estabas desenfocado, estabas desenfocada. Tristemente, esta es la realidad de muchas personas que quieren seguir a Jesús. Perdemos de vista a Jesús cuando viene el problema. ¿Recuerdas los discípulos cuando iban en la barca con Cristo? Cuando iban en la barca ahí con Jesús, todo parecía que iba bien, que su fe era inquebrantable, que ellos eran obedientes. Dice la Escritura que Jesús les dijo que partieran en el barco y se alejaron y ellos obedecieron. Parecía que todo iba bien. Hasta que vino la tormenta en sus vidas, hasta que vino y se levantaron aquellas olas inmensas. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a dudar. Empezaron a dudar. Le dijeron a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no estás viendo que el agua se está metiendo a nuestra barca? ¿No estás viendo que mi matrimonio se está destruyendo? ¿No estás viendo que ya no me alcanza ni para comer? Y perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista que Jesucristo va con nosotros. Y empezamos a ver el problema, desenfocamos la mirada, desenfocamos la vista de Cristo. Vieron las olas, la tormenta más grande que Dios, perdieron de vista que Jesús iba con ellos y que estaban seguros, pero su problema los cegó. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido cegados por los problemas? ¿Cuántos de nosotros no hemos confiado más en el doctor, no hemos confiado más en el amigo que en Jesucristo? Porque perdemos de vista a aquel Dios todopoderoso, perdemos de vista a aquel Jesucristo que hizo los milagros y empezamos a dudar. Empezamos a desconfiar. Como cristianos debemos de tener cuidado con eso, ya que Jesucristo ha obrado de gran manera en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí pueden decir que Jesucristo ha hecho milagros en su vida? Debemos de confiar en Él porque Él está con nosotros. Debemos de confiar en Jesucristo porque Él nunca nos ha dejado. A pesar de que hay tormentas, a pesar de que tal vez el problema se nos viene encima, Jesucristo ahí está para meter su mano y decir: calla y enmudece, y hace grande bonanza. Porque lo he hecho muchas veces, y muchos pueden pasar aquí delante y dar testimonio de cómo Dios ha cesado la tormenta por la cual estaban pasando. Vendrán situaciones difíciles, problemas en tu vida. Muchos se van a levantar en contra de ti. Parecerá que tu barca se hunde. Parecerá que las olas son tan grandes que te van a hundir y te van a ahogar. Pero debemos entender que mayor es el que está con nosotros, que mayor es Jesucristo. No perdamos de vista a Jesús. No desenfoquemos nuestra mirada de lo verdaderamente importante. Quiero que veamos otro ejemplo. Ahí en Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Versículo 36 al versículo 47. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 47.
Voy a dar lectura. Lucas 7:36 al versículo 47 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel que se le perdona poco, poco ama. Simón, un fariseo que conocía la ley, que se manejaba rectamente, que era reconocido entre los judíos, dice que invitó a comer a Jesús. Sin embargo, sucedió algo que él no esperaba. Una mujer que era pecadora, la Escritura dice, no menciona qué pecado es el que estaba cometiendo, pero dice que era pecadora. Ella estaba llorando y con sus lágrimas y sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Ahí estaba arrodillada, llorando, limpiando los pies de Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos. Y no solamente con eso, dice que ahí tenía un perfume de alabastro y ahí lo estaba derramando sobre Jesús. Esto no le agradó a Simón y empezó a cuestionar lo que la mujer había hecho con Cristo. Empezó a cuestionar lo que la mujer estaba haciendo. Inmediatamente Jesús, que conocía su corazón, le dio una enseñanza de lo que era verdaderamente importante, porque Simón no tenía enfocado sus ojos en lo que Jesucristo había hecho. Versículo 44 al 46 nuevamente, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En aquellos tiempos en Israel se acostumbraba que cuando invitaban a una persona a su casa, se tenía agua, y como el terreno era árido, era desértico, les daban agua para que se lavaran los pies y pudieran entrar a la casa. Y ahí dice la Escritura que esta mujer con sus lágrimas y con sus cabellos estaba lavando los pies de Cristo. Sin embargo, Simón no había ni siquiera dado agua para que Cristo lavara sus pies. Versículo 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Igual, cuando una persona llegaba a su casa, se acostumbraba a recibirle con un beso como señal de bienvenida. Y dice que Simón ni siquiera recibió a Jesús y esta mujer no cesaba de besar sus pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. De igual manera, como era un clima muy árido, muy caliente, se acostumbraba a dar aceite para que las personas que llegaban a la casa se pusieran en su cabeza y se pudieran refrescar, pudieran ungir su cabeza, y aquel calor incesante que tenían en su cabello pudiera descender con el aceite. Todas estas cosas no las hizo Simón, aquel hombre que había invitado a Jesús, y esta mujer lo había hecho de corazón. Muy fariseo, muy conocedor, pero menospreciando un corazón humillado ante Jesús. A veces en las iglesias pasa lo mismo. Hay personas que se creen tan santas, que tienen una posición en la iglesia, que se sienten inalcanzables, que desprecian a los menores, desprecian a los nuevos, desprecian ahí a los que apenas empiezan a caminar, que se están esforzando, empiezan a ponerse en un lugar que le corresponde a Dios,
empiezan a verse aquí hasta arriba y ponen a Dios en segundo lugar. Pierden de vista a Jesucristo y lo de ellos no importa porque son buenos. Empiezan a ver los defectos de los demás, empiezan a ver lo que están haciendo los demás y no se ven a ellos porque se creen tan santos, tan perfectos que no se equivocan. Están totalmente desenfocados, viendo todo menos a Jesús. Es que esta mujer es pecadora, es que mira este hombre cómo se viste, es que mira este cómo habla, y viendo cosas y cosas y cosas, y no están viendo a Jesucristo. Están invitando a Jesús a su casa y ni siquiera se dignan de recibirle. Están totalmente desenfocados, viendo todo menos a Jesús, y por eso muchos caen, porque dejan de ver lo verdaderamente importante. Están viendo borroso, no ven a Jesucristo. Debemos de tener cuidado con caer en esto, porque parece que todo es bueno, parece que no pasa nada, hasta que viene Jesús y nos confronta con la realidad. Hasta que viene Jesucristo y nos sacude y nos dice: tú no eres nadie, tú no eres más grande que cualquier pequeño de los que están aquí reunidos. No vayamos a ser hallados faltos delante de Él. Juan 21, 20 al versículo 22. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 al versículo 22. Voy a dar lectura. Juan 21, 20 al 22 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Quiero que lo leamos nuevamente. De verdad estos versículos son hermosos. Dice la Escritura: volviéndose Pedro, ahí en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro pasó algo muy similar a lo que le pasó a Simón. Después de que Jesús resucita y de que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, viene esta escena. Ve Pedro a Juan, que seguía a Jesús, y le pregunta que qué hacía Juan al seguir a Cristo. ¿Qué hacía Juan al estar siguiendo los pasos de Cristo? A lo que Cristo le responde: no te fijes en lo que hacen los demás, tú sígueme. No te fijes en lo que están haciendo los demás, tú sígueme. Dice ahí en el versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Tú sígueme. No importa que los demás estén haciendo lo que quieran con su vida, tú sígueme. No importa que todos estén haciendo cosas diferentes, tú sígueme. Tú pon tu mirada en mí. No te fijes si me sigue Juan, no te fijes si me sigue Marcos, tú sígueme. Hoy Jesús nos dice lo mismo. No importa quién esté a tu lado, no importa no importa qué hacen o dejan de hacer, tú sigue a Jesús, tú sigue a Jesucristo. Muchas personas caen porque están viendo los defectos de los demás, porque están viendo cómo se esfuerza tal vez uno y se siente impotente y empieza a decir: es que Señor, ¿y ese qué? Es que mira, este hermano ni siquiera sabe cantar, mira, este hermano ni siquiera sabe ahí acomodar los aparatos, mira, este hermano ni siquiera sabe hablar en el micrófono. Y Jesucristo dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme, tú pon tu mirada en mí. Nadie es perfecto, todos nos vamos a equivocar. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Jesucristo. Por eso no debemos de perder la mirada de lo verdaderamente importante. No debemos de desenfocarnos. Pedro en algún momento lo hizo, Simón lo hizo, Moisés lo hizo, Marta lo hizo, Gedeón lo hizo, y tal vez nosotros también lo hicimos. Pero es momento de voltear a ver a Jesús, de poner nuestra mirada en Jesucristo, en el verdaderamente importante, en aquel Dios todopoderoso, en aquel Dios de los milagros, en aquel Dios de las maravillas. No en tus problemas, no en el de al lado, no en tu enfermedad, no en tu escasez. Si Dios es dueño del oro y de la plata, si Dios es el médico de médicos, si Dios es el Señor de señores, ¿por qué no poner la mirada en Él? ¿Por qué no enfocarnos totalmente en Él? Quisiera que termináramos con un texto ahí en el libro de los Hebreos. Hebreos 12,
versículo 2. Si puedes, subráyalo. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante enfocarnos en lo que realmente importa. Es importante enfocarnos en Jesucristo. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Dejar de distraernos en cosas triviales. Dejar de distraernos en cosas que Jesucristo puede resolver en un momento. En cosas sin sentido. Y ver que aquel que es digno de toda honra, gloria y alabanza está ahí con nosotros. Que dijo que iba a estar con nosotros, que Él iba a pelear nuestras batallas, que Él iba a sanarnos, que Él iba a ayudarnos en el momento difícil, que iba a estar con nosotros hasta el fin. Ver solo aquel que hace posible lo imposible. Ver solamente aquel que hace milagros en donde nadie cree que puede hacerse. Aquel que no nos ha dejado ni nos dejará. A pesar de los problemas, de las situaciones difíciles, de la opresión, de la oposición, que nuestra mirada esté puesta siempre en Cristo. Los problemas no se van a acabar, las enfermedades no se van a acabar, pero Jesucristo es eterno y Jesucristo puede resolver todo aquello. Deja de desenfocar tu mirada y ve solamente a Cristo. Ya no veas al de al lado, ya no veas tus problemas, ya no veas las situaciones difíciles. Ve a Jesús y Jesús puede resolverlo. Ve a Jesucristo y Jesucristo puede cambiar cualquier situación. Debemos de confiar en Él, debemos de poner nuestros ojos solamente en Él, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Solamente de esa manera vamos a poder continuar de pie, solamente de esa manera vamos a poder llegar delante de Él, poniendo nuestros ojos en Cristo. Si cerramos nuestros ojos, hermanos, y meditamos en estas palabras, y es que van a venir muchas cosas a nuestras vidas, cosas que no vamos a querer enfrentar, y podremos poner mil excusas para no hacerlas, pero debemos recordar que Cristo es quien nos está llamando. Debemos recordar que Cristo es quien nos respalda, recordar que Cristo es quien nos ayuda y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pongamos nuestra mirada en Cristo, enfócate en Él. No te dejes llevar por los problemas, por los afanes de este mundo. Confía en Dios, confía en Jesucristo, fija tus ojos en Cristo. Y todo lo demás, tenlo por basura. Fija tus ojos en Cristo. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu aflicción, no importa tus limitaciones. Tú fija tus ojos en Jesús. Enfoca tu mirada en Jesucristo. Ya no te distraigas. Haz a un lado todo aquello que te aparte de Jesús. Porque si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si miramos a Jesús, no vamos a ver nada de lo de alrededor. Ya no importará qué hace o qué no hace el de al lado. Lo importante va a ser desear hacer la voluntad de Jesús. Sé que hay veces es difícil cuando el problema viene, cuando las olas se levantan, cuando vemos el ejército grande delante de nosotros, cuando viene la enfermedad, cuando vemos que la familia es tocada, cuando vemos que alguien se está esforzando y nosotros no podemos. Pero hoy pon tu mirada solamente en Cristo y Él resolverá todo aquello. Ya no pongas pretextos, ya no busques aquellas distracciones que te aparten de Cristo. Ya no veas borroso. Hoy ve a Jesús. Hoy ve a Jesucristo.
Y mientras escuchas esta alabanza, habla con Él y dile: Señor, ciertamente he caminado desenfocado. He visto todo menos a ti, Señor. He perdido de vista lo verdaderamente importante. Te he perdido de vista a ti, Señor. Pero hoy quiero, Señor, poner mi mirada solamente en ti. Que todo lo demás, Señor, no me importe, sino solamente seguirte a ti, Señor. Porque aquellas palabras que le dijiste a Pedro, me las dices hoy a mí, Señor. Ven y sígueme. Ven y pon tu mirada en mí. Hoy habla con Jesús. Y si le has fallado, Él es amplio en perdonar. Pero no dejes, no apartes tu mirada de Él. Hoy habla con Jesús. Hoy habla con Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Señor, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista el objetivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perderte de vista a ti, Señor. A que podamos seguir tus pisadas, Señor. A que podamos ver a aquel Dios todopoderoso, Señor. A no distraernos, Señor, con cosas triviales y pasajeras, Señor, sino confiar totalmente en ti, Señor. Depender totalmente de ti, Señor. Hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque Jesús somos débiles, Señor. Porque por nuestras fuerzas no vamos a poder, Señor. Todo esto te lo pedimos, Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Si han perdido el enfoque, Señor, Padre, que puedan voltear a ver, Señor, su rostro a ti, Jesús.
Por favor, Señor, te lo pedimos, Jesús, y te damos gracias, Señor, en tu bendito nombre. Amén, Jesús. Y amén, Señor.